Hola ideadores, hoy os vengo a enseñar el mini álbum que he hecho para la ganadora del sorteo que hice aquí hace poco en el canal. ¿Queréis ver el paso a paso para hacerlo y todo lo que tiene por dentro? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues hoy vamos a hacer un mini álbum que en realidad se trata del mini álbum que voy a hacer para la ganadora del sorteo que hice por los 5000 suscriptores, los 3 años. Y bueno, ya os dije que quería esperar a hacerlo para hablar con la persona que ganara, para intentar hacerlo a su gusto. Al final me he retrasado un poco más de lo que yo esperaba porque he tenido ciertas cosas, pero lo voy a hacer, espero que a su gusto. Ella me dijo que le gustaba el azul o el rosa, que le gustaban las cosas así un poco antiguas o retro y la música. Y lo voy a hacer con este lote de papeles de estampería, que la verdad es que he tardado. Una de las razones es que no encontraba los papeles que me acabaran de gustar, porque me gustaban estos papeles o otros que sacaron de blues, de estampería, pero como son ediciones o colecciones antiguas no los encontraba. Ahora ya tengo esta y ya lo puedo hacer. Entonces, como voy a usar esta colección que tiene tonos azules, voy a usar estas cartulinas azul clarito. Y en esta ocasión vamos a empezar haciendo la parte interior, luego haremos las portadas. Para la parte interior voy a necesitar, bueno, primero os voy a dar esta vez las medidas en pulgadas en vez de centímetros. Lo podéis pasar todo a centímetros, pero lo que pasa es que como tengo que hacer pliegues y demás, y mi plegadera tiene justo los pliegues a la altura de las pulgadas, pues me aclaro mejor haciéndolo con pulgadas. Pero bueno, si tenéis una plegadora que tiene los pliegues con los centímetros, lo podéis hacer también con los centímetros, no pasa nada. Pero bueno, así aprendemos también un poco a trabajar en pulgadas. Realmente parece muy complicado, pero es muy fácil. Mirad, las pulgadas son, aquí en esto, 1 pulgada, 1/4 de pulgada, 1/2, y lo que hay entre el medio y el cuarto es 1/8. Y luego tenemos aquí también, en estas otras reglas, que tenemos por aquí las pulgadas, y si os fijáis también tenemos entre el 1 y el 2 la línea larga, que es el medio, entre ella una línea un poco más corta, que es el cuarto, y luego los octavos aquí pequeños del todo. Las otras más pequeñitas no se van a usar. Entonces vamos a necesitar, para hacer el lomo, digamos la parte donde va la espina, vamos a necesitar una cartulina de 5 1/4 por 6 pulgadas. Luego, para las hojas, va a tener 4 hojas, lo que pasa es que esas hojas van a ser contundentes, digamos. Y aquí vamos a necesitar 4 que tengan un alto de 6, y el largo, lo ideal sería que fueran 12, pero yo lo estoy haciendo con unas cartulinas que eran tamaño A4, así que el largo queda el A4, que son 11 5/8. Este largo realmente, luego vamos a adaptar las portadas a ese largo, tampoco es tan... O sea, lo importante es que este alto, los 6, sean iguales que este alto de aquí. Y luego para una de las hojas vamos a necesitar 4 cartulinas de 5 por 4 pulgadas. Entonces vamos a comenzar haciendo la espina, que ya os digo que es esta de aquí, de 5 1/4 por 6. Y cogeremos la plegadera y en el lado de 5 1/4 vamos a empezar a doblar, y a ver, que no nos perdamos. Vamos a empezar a doblar a 1/4, hacemos un pliegue, luego a 1/2 de este cuarto, es decir, 3/4. Otro medio de este cuarto son 1 1/4. Espera que me voy a acercar más para que lo veáis bien. Hemos hecho a 1/4, a 3/4 y a 1 1/4.
Ahora lo vamos a hacer a 1,1 para que sea a 1/4 del anterior. Luego a 1,5 de este, es decir, a 2 y a 2,5. Ahora a 1/4 de este, es decir, a 2 3/4. 1,5, es decir, 3 1/4, 3 3/4 y 4 4,5, 5 y me queda aquí 1/4. Es decir, que tenemos 1/4, 1,5, 1,5, 1/4, 1,5, 1,5, 1/4, 1,5, 1,5, 1/4, 1,5, 1,5, 1/4. Si fueran centímetros, lo haríamos medio centímetro, 1, 1, medio centímetro, 1, 1, medio centímetro, 1, 1, medio centímetro, 1, 1. Y ahora lo vamos a doblar. Entonces vamos a empezar doblando el cuarto hacia un lado y luego doblamos el medio hacia el otro. Ahora hacia adelante, otro hacia adelante y el medio hacia el otro lado. Esto al principio es un poco lioso, pero ya veréis cuando veáis la forma cómo lo vais a entender. Medio hacia adelante, cuarto hacia adelante, medio hacia atrás, medio hacia adelante, hacia atrás y este hacia adelante, porque mirad lo que queremos hacer al final. Queremos que nos queden así. Vamos a pegar entre sí las partes de medio centímetro, las partes del cuarto, o sea, de medio pulgada, las partes del cuarto van a ser el lomo y así vamos a tener para 4 páginas. Voy a borrar el lapicero ese, aunque luego lo taparé. Y ahora, bueno, voy a sacar unas pinzas para sujetar aquí. Porque como os digo, vamos a pegar entre sí estas partes que tienen el medio centímetro. A ver, que si no luego me voy a ir de encuadre seguro. Y ahora, mientras va secando esto, vamos a preparar las otras hojas. Para eso necesito estas hojas más grandes que tienen 6 de alto por 11 5/8. Entonces lo que voy a hacer va a ser doblarlas al medio así, y lo voy a hacer doblando al medio colocando junto. Es mejor hacer esto que doblarlo con la plegadera, porque con la plegadera puede que este doble no quede exacto y luego sobresalga por un lado, que en realidad luego seguramente, tal y como vamos a hacer nuestro cuaderno, no se vería, pero bueno, así queda más simétrico. Lo hago con las 4 y ahora a una de ellas, en uno de los lados, le vamos a quitar pues como 1/4 de pulgada más o menos. Aquí. ¿Por qué? Porque esta lo que va a hacer va a ser un desplegable, se va a abrir, y entonces quiero que sea un poquito más pequeña por este lado para que se pueda abrir. El resto las vamos a dejar tal cual están. Y nos queda por marcar nuestras otras cartulinas que teníamos, estas pequeñas de 5 por 4. Entonces, por el lado de los 4 le vamos a marcar en un lateral a 1/2 a las 4. Estas esquinas de aquí las vamos a cortar un poco hacia adentro y luego lo doblaremos. Y vamos a hacer lo mismo con las 4.
Cuando se haya secado esto, la verdad es que se seca muy prontito. ¿Veis? Como os digo ahora, aquí vamos a pegar las hojas y esto va a ir pegado al lomo. Entonces vamos a empezar a pegar nuestras hojas. La primera hoja va a ser una de estas que está doblada y lo que quiero hacer es un sobre que se abra por arriba, de manera que, vamos a ver, bueno, no, el primer sobre lo voy a hacer que se abra por un lateral, así que lo vamos a pegar así. Voy a colocar cola en esta parte de aquí, bueno, estas de aquí primero, antes les voy a hacer así hacia adentro a todas. Y ahora, primera hoja. Coloco cola en la parte de detrás de mi pestaña. La pego con el doblez hacia abajo. Y ahora por eso os decía que lo ideal era que el alto del papel fuera 12 pulgadas, porque entonces quedaría esto mucho mejor, pero bueno. Pongo cola en la parte de delante del doblez y en la parte de arriba de la hoja. Y que quede bien pegadita. Y esta parte de aquí va a quedar abierta para poder meter cositas por aquí. Siguiente hoja va a ser esta a la que le hemos quitado un trozo. Entonces la vamos a pegar aquí, así para que se abra, y la vamos a pegar solo por la parte de detrás de la pestaña. Aquí se va a ver esto de aquí, pero luego como le pegaremos por encima un papel decorado, pues ya lo taparemos. Entonces esta va a ir así. Siguiente hoja. Va a ir así, con la parte de 6 pulgadas de arriba abajo, y esta la vamos a dejar abierta por arriba, así que vamos a pegar primero por detrás y ahora vamos a pegar por aquí abajo un cordón de pegamento y aquí en la pestaña. De esta manera quedará abierta por arriba. Y la última hoja la vamos a pegar igual que esta anterior. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es que veo que esta hoja de aquí me ha quedado un poco más larga porque claro, la he girado, y entonces lo que voy a hacer va a ser medir cuánto mide esto, estos otros, y lo voy a cortar. Vamos a esperar a que esto seque y luego seguimos. Bueno, y entonces ahora os voy a explicar porque ya he cortado algunos de los papeles para decorar. Entonces, para las dos últimas hojas los he cortado de 5 3/4 por 5 3/4, porque sería como hasta aquí, y para que ocupe casi todo, pero me sobre un poquito. Y son estas de aquí. Entonces he cortado 4 y ahora lo que voy a hacer va a ser redondear las esquinas. Las voy a redondear con el de 1/4. Y luego tenemos la que va aquí desplegable. Para esta he cortado 2 de 11 1/4 porque da casi todo. La tendremos que doblar por aquí
y por arriba 5 1/4, como antes, 5 1/4 creo que era, o sea 5 3/4, sí, 5 3/4, y he cortado estas dos. He aprovechado para poner estos instrumentos que queden visibles y bonitos. Y luego esta de aquí, como es un poquito más baja, la he cortado de 5 1/2 por 5 3/4 y las he cortado estas dos. A todas estas también les vamos a redondear las esquinas. Y antes de pegarlas, lo que voy a hacer con todas es sombrear los bordes, que es un detalle que a mí me gusta mucho que no queda. Entonces lo voy a hacer con un pincel, aunque también lo podríais hacer con un tampón de estos. Y yo voy a usar esta cinta Fade Jeans, que es así con un tono azulado y que conjunta muy bien con todos los papeles. Si os gusta más, pues lo podéis hacer en un color marrón, como el Vintage Photo, o eso ya a vuestro gusto. Y esto lo voy a hacer con todas las hojas. Bueno, ya las tengo todas preparadas y ahora vamos a empezar a decorar. Aunque ya os advierto que va a llevar sorpresas. En esta primera vamos a colocar simplemente nuestras hojas decorando los dos lados de la tarjeta. Pero quiero aprovechar a darle un poco de vidilla y lo que le voy a hacer va a ser ponerle en uno de ellos por un lateral metido. Entonces voy a quitar estos son como, creo que se llaman madroños. Voy a quitar el madroño de un lateral para que no ocupe tanto. A ver, papeles fuera. Esto lo pongo así. Ahora voy a pegar el resto de la cinta. Cortaré por aquí y quitaré el último madroño como antes para pegarlo por detrás. Y ahora ya sí que voy a colocar el pegamento para pegarlo en mi hoja. Ay, espera. Me estoy dando cuenta que lo estoy pegando con las letras al revés. Así quedan las letras del derecho. Ay, madre mía, tener cuidado con eso. Siempre hay que tener cuidado con la orientación de los papeles. Y esta la voy a colocar sin nada. Luego prepararemos algo para meter aquí, pero eso lo haremos después. Ahora me voy con las largas, porque ahora toca esto de aquí. Entonces a estas tengo que hacerles un doblez casi a 5,5. Vale, al revés, lo tenía que haber hecho. ¿Veis? Porque os digo de comprobar siempre. Tienen que ser 5,5 desde aquí. Uy. Hay que tener mucho cuidado con los papeles que tienen orientación, porque luego nos pueden dar problemas. Lo primero voy a pegar esta aquí para arreglar este destrozo que acabo de hacer.
Entonces lo que voy a hacer va a ser aquí encima, voy a pegar esta puntilla tan bonita que me va a ayudar. Como además lo estoy intentando adornar todo con puntillas y cositas, pues mira qué bien. Y aquí en el otro voy a pegar esta otra, que es así como más fina y también es de un color azul pálido muy bonito. Mientras se nos seca, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar un trozo de papel decorado, porque aquí en esta parte de aquí quiero hacer un desplegable para arriba. Entonces ese trozo vamos a hacerlo de un poco menos de 5,5, 5 1/4 por 5,5. Bueno, no, 5,25 por 6, porque luego le tengo que hacer la solapa. Voy a coger este trozo de papel que me ha sobrado y que es por los dos lados para luego poderlo subir. Entonces, como tiene esto aquí, vamos a cortar el 5,25 de aquí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser marcar una solapa de 1/2. Este papel va a ir así y se va a abrir, se van a ver los dos lados, así que voy a hacer el sombreado por los dos lados. He hecho el sombreado por los dos lados y le he recortado las esquinas por abajo y ahora lo vamos a pegar aquí. Bueno, voy a comprobar que no me pase como antes, que esto encaja bien aquí, sí. Y lo vamos a pegar, como os digo, aquí. Esta solapa va a ir aquí, centrada en esta parte. Y ahora ya vamos a pegar esta ahí. Y ahora, como os digo, en esta parte de aquí quiero hacer un pequeño pop-up. Entonces necesito cartulina azul. Tengo aquí estos trozos que me han sobrado. Estos trozos son de 2,25 y yo creo que me va a servir. Voy a cortar de 2,25 por el otro lado. Y entonces ahora vamos a empezar a doblar. Vamos a doblar a 1/2 por las 4 esquinas. Y ahora lo vamos a cortar en diagonal por el medio. ¿Vale? Entonces estas dos partes van a ser lo que haga nuestro pop-up. Lo primero, le voy a cortar esto y aquí en este otro triángulo también en recto, así y así, porque ahora tendremos esta parte de aquí, este triángulo, lo que sobresalga lo voy a cortar también, así que no sobresalga nada. El otro triángulo igual. Esto mejor que no monte también. Así, que no monte uno sobre otro. Así. A estas dos piezas, además, les voy a cortar un poquito aquí.
Y ahora aquí al medio las voy a doblar. Vale. Que coincidan las diagonales estas. Vale, entonces tenemos estas dos piezas. Estas piezas van a ir pegadas ahora aquí. Y lo que es importante es hacer coincidir esta raya de aquí con esto de aquí. A ver, os voy a acercar. Esta raya de aquí con esto de aquí. Y esta raya de aquí con esta raya de aquí que separa estos dos. Vamos a colocar aquí cola para que pegue. Y colocarlo en su sitio teniendo en cuenta esto que os he dicho. Entonces ahora luego, cuando cerremos, se doblará el triángulo. ¿Lo veis? A ver que pegue bien. Este otro lo mismo, pero en el otro lado. Ups, que se me había olvidado que había aumentado. Ahora vamos a recortar un par de piezas para que hagan lo que es el pop-up. He cortado dos papeles de 5,5 por 3, siendo 5,5 el ancho. Os lo advierto por si vuestro papel tiene direccionalidad. Entonces, estos son los papeles de nuestro pop-up. Como veis, ya les he sombreado. Y estos son los papeles que van a ir aquí. Entonces, si tiene que ir aquí, ahora lo vamos a colocar aquí así, al revés. Y lo que vamos a hacer va a ser marcar los bordes de nuestro triangulito este que tenemos aquí, porque lo vamos a cortar por ahí de un borde a otro, de manera que luego, a ver, que no lo he cortado bien, no lo he cortado bien porque tiene que ir por aquí. Así, para que luego quede en línea con nuestro triangulito, ¿vale? Entonces quitamos este triángulo, lo veis, ¿verdad? Pues ahora vamos a poner aquí, con este papel puesto recto, vamos a colocar aquí en este triángulo pegamento y cerramos para que se pegue el papel. Y de esta manera abrirá cuando abramos. Lo mismo en el otro lado. Si queremos que quede así, tenemos que colocar el papel así y ahora marcar por dónde va nuestro triangulito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser redondear el resto de las puntas, que no las he querido redondear antes por si me equivocaba. Y así tendremos más hueco pues para colocar nuestras fotos o nuestras imágenes, lo que queramos. Ya vamos teniendo sorpresitas. Siguiente hoja. Tengo aquí estas. Voy a colocar, por ejemplo, esa. Y aquí lo que pasa es que quiero colocar abajo un bolsillo para poder poner alguna etiqueta, alguna foto ahí. Lo voy a hacer con este papel. Entonces,
Primero miramos el alto que queremos del bolsillo y le añadimos media pulgada. O sea, si queremos el bolsillo de 2 pulgadas, lo vamos a cortar a 2,5. Ahora hacemos un doblez en la parte de abajo a esa media pulgada. Y ahora a mí lo podemos medir, pero lo que más me gusta para hacer los dobleces ahora es colocar esto en el medio y hacer los dobleces a mano para asegurarme de que quedan por los laterales de mi papel. Estas esquinas las vamos a cortar. Y en esta parte de arriba, ya que estamos con puntillas, le voy a pegar esta puntilla de aquí. Estoy pensando que no voy a usar esta hoja, voy a usar otra, porque esta me gusta que se vea esto de aquí. Mira, voy a usar esta, que la he puesto por el otro lado y así da continuidad a estos dos colores. Aquí si quisierais podíais haber sombreado también esta parte, pero bueno, yo la voy a dejar así. Y ahora vamos a pegar ya esta pieza en su sitio. Esta va a llevar también bolsillo por arriba para meter algo, así que de momento este otro lo voy a dejar normal. Aquí vamos a hacer también un desplegable, así que, a ver, lo vuelvo a apartar. Me quedan estas dos hojas. En una de ellas, la que más rabia os dé, yo voy a usar esta. Vamos a marcar, vamos a ver. Yo tengo estas que de ancho tenían 5, si no me acuerdo mal, sí, 5 pulgadas. Entonces aquí tengo que marcar en el medio 5 pulgadas. Esto tiene 5 3/4, así que 3/4 quiere decir que son 1/4 y otra rayita por aquí y 1/4 y otra rayita por aquí, a ver si es verdad. Sí, justo 5. Entonces voy a marcarlo. Lo marco así de lado a lado. Y ahora voy a marcar 4 rayas. La primera la voy a marcar a 1,5. La segunda a 1. La tercera a 1,5 y la cuarta a 2. Y ahora voy a cortar por esas líneas. De aquí a aquí para que me quede una raya de 5. Esto, por supuesto, si tiene direccionalidad, tener cuidado de hacerlo en horizontal. Y ahora vamos a usar estas cartulinas que os decía. Vamos a empezar con la primera de arriba. Metemos por aquí, que quede recta, y pegamos. Esto lo podéis hacer con cartulinas y luego pegando encima de las cartulinas, como lo voy a hacer yo, o lo podéis hacer directamente con el papel decorado. Metemos por la solapa de la siguiente. Y también vamos a pegar, pero antes de pegar vamos a comprobar que nos queda bien centrada con la de encima.
Y así vamos a hacer con las 4. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a recortar los papeles decorados para poner aquí, que serán de 3 octavos, un poquito menos, de 3 1/2, que es lo que queda ahí. Y aquí serán casi de 5, la raya de antes, que son 7 octavos, 4 7 octavos. Los voy a recortar, 4 7 octavos de horizontal, 3 3 octavos de alto. Los recorto, los sombreo y venimos a pegar. Bueno, aquí tengo mis papeles para colocar ahí. Les he redondeado también las partes de abajo. Y ahora primero lo voy a pegar esto aquí. Aquí tened mucho cuidado de que queden también bien pegadas las solapas. Entonces, en esta parte de aquí tenéis que colocar la cola suficiente para que esto quede bien pegado y no se despegue al levantarlo. Y ahora colocaremos nuestras pestañas aquí. Si quisierais decorarlo más, podríais decorar también esta parte, pero a mí me parece que ya si no va a quedar demasiado ancho. Y me queda el último lado, que tengo aquí, esta para ponerle. Y a esta le voy a colocar un trocito de esta bonita puntilla, así, de lado a lado. Con esto tenemos acabada la parte de dentro de nuestro mini álbum. Nos queda hacerle los sobrecitos, o sea, la parte de dentro de los sobrecitos, este y estos dos, y alguna etiqueta si queremos para poner aquí. Como os digo, ya solo queda hacer las tapas y la parte interior de los sobres, pero eso lo vamos a dejar para otro día porque si no este vídeo ya está quedando muy largo. Así que si queréis ver cómo acabamos de hacer este álbum, pasaros por aquí el próximo viernes y lo acabaremos de hacer. ¡Hasta pronto, ideadores!